es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17. Aquí por AM 1220 Comedios estaremos con ustedes los próximos 57 minutos y medio que quedan de programa con Pilar Wolfert, que se sumará en unos minutos al estudio. También con la participación remota de Fernando Alonso, que también contaremos con su análisis de la situación económica local. Estamos con la operación técnica de Javier Martínez, mi nombre es Marcelo Batis. Estamos en un día bastante desapacible, la verdad no tenemos mucha suerte los lunes cuando venimos a hacer los programas porque generalmente nos tocan días similares al actual, aunque ya en este caso ya no es con amenaza de lluvia, sino con lluvias declaradas. A lo largo del día hubo una tormenta bastante pronunciada, ahora amainó un poco, en este momento, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires no se perciben precipitaciones, aunque en cualquier momento podrían volver. Eso sí, a partir de mañana y por el resto de la semana hasta el domingo que viene, al menos no se prevén precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Así que bueno, tratemos de sobrellevar este mal trance meteorológico y disfrutemos lo que nos queda del día con 18 grados 3 décimas, bastante menos la verdad de la temperatura que veníamos teniendo, unas temperaturas podemos decir más acordes con el tiempo que estamos transcurriendo, ¿no? Porque parecía febrero más que octubre. En un día, bueno, obviamente con mucha información económica y política, pero todo condicionado, el mundo podríamos decir, condicionado a lo que ocurrirá mañana en los Estados Unidos con la tradicional elección del primer martes de noviembre cada 4 años, cada año bisiesto como ocurre. Se enfrentarán, bueno, ya es conocido la rivalidad que existente entre republicanos y demócratas, en este caso encarnados en Donald Trump, que volverá en un hecho inédito de un presidente que se postula para la reelección, la pierde y se vuelve a postular para la próxima elección, como es el caso de Donald Trump, que si resulta electo no podrá volver a ser elegido en el 2028. Del otro lado está Kamala Harris, la actual vicepresidenta. Recordemos que Joe Biden se tuvo que retirar luego de insistir en participar de las elecciones. Recordemos el primer debate televisivo con Donald Trump realmente ya dejó en evidencia que el tiempo pasa y las condiciones neurológicas de Joe Biden no eran las mejores como para seguir en carrera. Se había mandado varios traspiés con los cuales se pueden escribir libros, pero ya lo convencieron dentro del propio Partido Demócrata y dentro del propio gobierno de no presentarse. Así que será Kamala Harris la representante del Partido Demócrata en una elección que, bueno, tiene ciertas particularidades. Por empezar, acostumbramos a decir que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se presentan 2 candidatos. Eso no es así. Se presentan en algunas elecciones más de 20 candidatos. En esta realidad se van a presentar muy pocos, pero no van a ser nada más que 2. Se presentan muchos partidos. Incluso hay un partido, el Partido de la Prohibición, que tiene 155 años de existencia. O sea, es más viejo que el más viejo de los partidos argentinos, que es la Unión Cívica Radical. Y existe. Obviamente son 4 gatos locos, para decirlo mal y pronto, pero existir existe. Y en algunos momentos de la historia tuvo una importancia bastante considerable, a tal punto que la ley seca, la famosa ley seca, o ley de la prohibición, es resultado de
de la campaña de este partido, que por algo se llama Partido de la Prohibición, el Partido de la Prohibición del Alcohol. De ahí viene justamente la denominación. Desde su fundación en 1869 bregó justamente por la eliminación del consumo del alcohol y lo logró en varios estados y lo logró al alcance nacional en la década del 20, hasta que llegó Eisenhower en el 32, en el 33 y bueno, ahí terminó la ley seca. Pero estamos hablando de varios partidos aparte del republicano y el demócrata. Obviamente, cobran trascendencia estos dos porque son los únicos que consiguen los electores suficientes, o los electores, si suficientes o insuficientes, todos los electores son de esos partidos, republicanos y demócratas, para constituir el colegio electoral, que a la sazón es el que decide quién es el presidente. Pero, por ejemplo, en esta elección se va a presentar, aparte de Donald Trump y de Kamala Harris, Chase Oliver por el Partido Libertario. O sea que si Milei quisiera volcarse por algún candidato, no tendría que ser por Trump, sino por Oliver en realidad. Por el Partido Verde, obviamente por ese nombre son ecologistas, una académica, Jill Stein. Después va a haber algunos candidatos independientes, por ejemplo, por un dirigente de orientación socialista, Cornel West, independiente. Un activista antivacunas, por ejemplo, se presenta, Shiva Ayadurai. El vicepresidente de Los Ángeles Lakers, Johnny Bush, también se presenta. Un rapero, Joseph Foreman, más conocido como Afro Man. Y un influencer, un podcaster, Taylor Marshall. En este caso fueron 2, 4, 6, 7 y con los dos tradicionales 9 candidatos. Pero, por ejemplo, en la elección del 2020 se presentaron 21. Uno dice, bueno, está bien, no los vota nadie. Ahora, cuidado, uno compara con lo que son las elecciones argentinas y creo que más de un candidato de estos que andan dando vuelta por los estudios de televisión y de radio desearían tener los porcentajes que tuvo, por ejemplo, el Partido Libertario en el 2020, cuando llevó de candidato un tal Joe Jorgensen, que sacó el 1,18%. Díganme si hombres como Guillermo Moreno, Vilma Ripoll, Julio Bárbaro, no sé, Claudio Lozano y tantos otros no quisieran tener un porcentaje similar. Bueno, otro candidato que se presentó en el 2020 sacó menos votos, obviamente, que este señor Jorgensen. Fue el famoso rapero, el ex marido de Kim Kardashian, Kanye West. Y podemos seguir con varios, incluso candidatos de partidos trotskistas. El Partido Socialista de los Trabajadores llegó una candidata, Alison Kennedy. ¿Quién daría un Kennedy trosco? Pero bueno, lo tenemos también. Y podemos seguir, hay varios nombres que realmente no viene al caso mencionar, pero quiero decir con esto que, si bien obviamente los candidatos mayoritarios son los de los dos partidos tradicionales, republicano y demócrata, la elección está abierta para quien se quiera presentar, incluso sin partido político que lo represente. Acá en Argentina uno tiene que conseguir un partido político, así sea un sello de goma, porque si no, no se puede presentar. En Estados Unidos cualquiera, de forma individual, se puede presentar, más allá de que después no lo vote nadie. Ahora bien, tal como pasaba acá hasta 1989, como dijimos, la elección es indirecta. Se vota electores que van a un colegio electoral que son los que se reúnen y después deciden quién va a ser el presidente. Esto sucedía también, como dijimos, hasta 1989, cuando después de la reforma de 1994, la reforma constitucional, se instauró el voto directo. Una vez, solamente una vez, en 1973, se recurrió al voto directo por una enmienda que hizo Lanuse en las dos elecciones que hubo, tanto la de Cámpora como la de Perón, se recurrió al voto directo. Pero durante muchos años, desde la primera elección, desde la de Urquiza en 1854 hasta la de Menem en 1989, las elecciones fueron en forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno iba a votar, por ejemplo, en 1989, no es que votaban Menem, Angelós, los candidatos de esa época, que era Alzogaray, Vicente o cualquier otro. Votaba electores que después
supuestamente tenían el mandato de elegir a ese candidato, pero no era ninguna obligación. Por ejemplo, en 1983, todos recordamos, ganó Raúl Alfonsín las elecciones, se votaron electores que después eligieron a Raúl Alfonsín. Pero, por ejemplo, hubo un elector del Partido Justicialista que no votó a Ítalo Luder, como era el candidato de entonces. Votó de manera simbólica, porque ya se sabía que la elección estaba perdida, pero votó de manera simbólica a Isabel Perón. Y uno dice, ¿cómo puede hacerlo? Y sí, lo puede hacer, podía haber votado a cualquiera. A cualquier persona en condiciones de votar y ser votado mayor de 18 años y sin ningún impedimento legal, puede ser presidente. Podía ser presidente, al menos en la Argentina hasta 1989. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista legal, teórico, ninguna. Ahora, desde el punto de vista práctico, sí. ¿Por qué? Porque en Argentina no hubo problemas en la elección indirecta, porque en todos los casos, siempre el colegio electoral terminó votando al candidato más votado en las elecciones comunes y corrientes. Digamos, el candidato que tuvo más votos terminó siendo el presidente. Eso no pasa necesariamente en Estados Unidos, y hubo elecciones en las que el candidato más votado no fue elegido presidente. ¿Por qué? Porque al ser indirecta, lo que importa son los electores obtenidos en cada uno de los estados. Y a diferencia de lo que sucedía en Argentina, donde la repartición de los electores era proporcional a los votos conseguidos, ahí, salvo la excepción de 2 o 3 estados, en la gran mayoría de los 51 estados, se quedan todos los votos para el ganador, así gane por un solo voto. Por ejemplo, el que gana en el estado de Texas, así gane por un voto o por pocos votos, se queda con todos los electores, con lo que ello significa. De tal manera que, por ejemplo, en un par de elecciones se dio el caso de que el que perdió, el que salió segundo, terminó siendo electo. Y no estamos hablando de diferencias menores, estamos hablando de diferencias de 3 o 4 millones de votos. En fin, otra particularidad, otra rareza de las elecciones que tendrán que ver, se desarrollarán mañana, mejor dicho, que terminarán mañana, porque otra particularidad de Estados Unidos es que se puede votar por adelantado vía correo. Ya incluso 75 millones de personas se estima que ya volcaron su voto a través del correo, con lo cual mañana simplemente votará los pocos millones de electores que quedan, teniendo en cuenta aparte que no es voto obligatorio. Pero otra particularidad, es el único país del mundo donde no se vota el domingo. ¿A qué se debe que no se vote el domingo? Bueno, es una tradición que se arrastra desde el siglo XIX, exactamente desde 1845. ¿Y a qué se debe que no se vote el domingo? Bueno, estábamos hablando de una época en que los estadounidenses eran un pueblo muy devoto, muy religioso, y el domingo era el día de misa. Era el día de oración y nadie quería ser interrumpido para ir a votar, mucho más teniendo en cuenta que los centros de votación no estaban muy cerca de los domicilios. Implicaba traslados de varias horas. Ahora, ¿por qué el martes? Sabemos que no podía ser el domingo porque era el día de la oración. Ahora, tampoco podía ser el miércoles porque estábamos hablando de pueblos agricultores y el miércoles era el día del mercado, donde la gente iba a comprar y vender al centro del pueblo para sus productos. De paso aprovechamos para saludar a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Acá estamos contando algunos detalles de lo que son las elecciones en Estados Unidos y por qué se votan los martes. Bueno, dijimos que el domingo no, porque era el día de oración, el miércoles tampoco, porque era el día donde la gente iba al mercado a comprar y vender su producción agropecuaria. Ahora bien, podía ser el lunes, el martes, el jueves o el viernes. Ahora, claro, como dijimos que los centros de votación no estaban tan cercanos a los domicilios de los votantes, y obviamente no había transportes veloces como lo que hay en la actualidad, había que trasladarse en carreta en el mejor de los casos, el traslado de los domicilios podía llevar más de un día.
con lo cual el lunes no podía ser porque el domingo era día de oración. El jueves tampoco podía ser porque el miércoles estaba destinado a la actividad mercantil. Entonces solo quedaban el martes y el viernes, y bueno, finalmente se eligió el martes. Y es así como desde 1845 en Estados Unidos se vota los martes. Así que para mañana, recordemos, más allá de los 75 millones que ya adelantaron su voto, los estadounidenses podrán votar por Kamala Harris, aclaremos que ella dijo que no me llamo Kamala, me llamo Kamala, Donald Trump, pero también podrán votar por el libertario Chase Oliver, la candidata del Partido Verde Jill Stein, el socialista Cornel West, el activista antivacunas Shiva Ayyadurai, el vicepresidente de Los Ángeles Lakers Johnny Buss, el rapero Joseph Foreman y el influencer Taylor Marshall. Porque va a haber 9 candidatos, no solo 2. Y recordemos, es la elección con menos candidatos de las últimas décadas. En fin. Marce, ¿y cómo será la participación, no? Eso, la verdad que el sistema de votación en Estados Unidos Sí. es bastante diferente al nuestro, ya desde el punto de vista de que no es obligatorio. No es obligatorio, es indirecto. Bueno, estábamos recordando justamente que el voto indirecto también acá rigió Sí. hasta 1989, pero a diferencia del caso de Estados Unidos, en la Argentina nunca hubo problemas porque siempre el candidato más votado por el elector común de a pie coincidió con el elegido en el colegio electoral. Claro. Nunca hubo esa triquiñuela de que el segundo hizo una alianza con el tercero y consiguió más votos. Siempre ganó el primero. No, en todo caso las alianzas son para segunda vuelta, ¿no? En general. Sí, pero sí, no sí. para- Claro, pues cuando había colegio electoral no había segunda vuelta. Y bueno, esta es la particularidad de una elección, de un sistema que realmente, bueno, si ellos no quieren reformarlo, están en todo su derecho, pero realmente deja mucho que desear, en primer lugar porque no refleja necesariamente la voluntad de la mayoría. Hemos dicho que en varias ocasiones ha ganado el que salió segundo. Claro, totalmente. Y en segundo lugar, algo que a lo mejor es un análisis medio traído de los pelos de mi parte, pero yo creo que el colegio electoral es el voto calificado. Se supone que la democracia es que todos los votos valen por uno. Y si todos los votos valen por uno, ¿para qué colegio electoral? Directamente se cuentan los votos y chau. Es lo que suele pasar, es lo que pasa en Argentina, por ejemplo, desde 1995 con la elección directa, y es lo que pasa en la mayoría de los países del mundo. Pero bueno, Estados Unidos ha tomado esa determinación. Ahora en las apuestas de Polymarket, viste que en internet hay un montón de apuestas, Sí. están levantando millones. Bueno, Trump viene encabezando, pero en los últimos días y semanas era algo esperable. Kamala logró como recuperar un poquito de la ventaja esta que le llevaba, pero sigue ganando en todo lo que es apuestas de internet, Claro. sobre todo esto que es Polymarket, sigue ganando Trump. Y quienes ganen se van a llevar mucha plata si llega a ganar Trump o si llega a ganar Kamala. Ni hablar si llega a ganar Kamala. ¿Por qué? Porque era el candidato menos favorito, digamos. Claro, siempre gana más, paga más plata que al menos el candidato con menos Claro. posibilidades, ¿no? En fin, bueno, por nuestra parte, bueno, quizás retomemos algunos temas de la elección de mañana en Estados Unidos a lo largo del programa. Y hablando de Estados Unidos, vamos a recordar a alguien que falleció ayer, un músico estadounidense de 91 años, Quincy Jones, un grande de la música que incluso como esos músicos que ya forman parte de la música de fondo de nuestras vidas, que ni nos dimos cuenta a lo mejor. Uno no tiene idea la cantidad de canciones, de temas musicales de Quincy Jones que conoce y no sabe que son de él, porque formaron parte de telenovelas, de series de televisión, de cortinas de programas de aquí, por ejemplo. Aparte de ser un músico excepcional, un pianista de jazz de primerísimo nivel, tecladista de jazz, fue también un productor genial. Llegó nada menos, entre otros, fue productor de Michael Jackson, de Madonna y de tantos otros más. Igualmente, desde mi corazoncito, yo prefiero recordar al Quincy Jones músico, tecladista de primerísimo nivel, y dio la coincidencia que, bueno, yo no pude estar en el programa pasado, pero en el anterior, el del 21 de octubre,
Recordamos a Dizzy Gillespie en su paso por la Argentina en 1956. Y creo que dijimos por ese entonces que llevó, cuando vino acá en 1956, un tecladista joven de 23 años, que era nada menos que Quincy Jones. En su paso por Argentina ya por hace casi 70 años. Vamos a recordarlo entonces con varios temas y vamos a escuchar este tema y van a decir, este era de Quincy Jones. Y cuando pasemos al otro tema van a decir, este era de Quincy Jones, y se van a dar cuenta que muchísimos temas de Quincy Jones uno a lo mejor los tararea sin saber que son de su autoría. En fin, vamos a recordarlo ahora con la música incidental de la serie Ironside, y luego nos pondremos en contacto con Fernando Alonso, no sin antes, por supuesto, escuchar la correspondiente tanda publicitaria. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert.
Y con Quincy Jones y Ironside de fondo nos ponemos en contacto con Fernando Alonso. Fernando, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí andamos. ¿Qué se ¿Solo en el cuenta? estudio? ¿Cómo? ¿Solo en el estudio? No, solo no, estoy con la invalorable compañía de Pilar Bueno, Wolf. no se veía ahora en la transmisión, Ahí disculpa. sí. Ahí está, ahí la vemos. ¿Qué tal, Pilar? Buenas Hola tardes. Fer, ¿cómo andás? Aquí estamos, un lunes muy interesante para seguir la agenda política nacional e internacional, porque mañana son las elecciones presidenciales en Estados Unidos y está toda la región pendiente del resultado, todo el mundo, ¿no? Obviamente, pendiente del resultado, pero en la región mucho más, porque las presiones que se está ejerciendo sobre los mercados de esta zona son muy fuertes, especialmente cuando uno ve, por ejemplo, el proceso de evaluación en Brasil, que está forzando al presidente Lula da Silva a aplicar un nuevo recorte o un intento de recorte del gasto muy complejo, con muchas dificultades políticas. Uno ve lo que puede pasar en Argentina a partir de quién sea el próximo presidente. Todos creen, o hay un consenso, que un triunfo de Trump podría ser beneficioso para los planes de Gabriel Milei. Otros creen que no, creen que si se confirma que la política económica de Milei tiene carácter inflacionario, es en la principal economía del mundo, la respuesta que tome la Reserva Federal, lo que es el Banco Central de Estados Unidos, a esa presión inflacionaria podría generar una absorción de fondos del resto de las economías vía una suba de la tasa de interés, y eso podría afectar los planes de volver al mercado que tiene el equipo económico. Sí, me parece que es un tema muy interesante, difícil pronosticar cómo va a evolucionar o las variables financieras esta semana sin tener el dato de la elección de Estados Unidos de mañana y sin incluso saber si va a haber o no una aceptación de Trump si las urnas favorecen a Kamala Harris, ¿no? Que es otra de las grandes incógnitas. Y aparte, bueno, otra cosa que también resolverá el resultado electoral de mañana es quién será el futuro embajador argentino en Estados Unidos, ¿no? Sí. Quizá no suene tan importante, ¿no? Pero bueno, es el corolario de un desplante un tanto desprolijo, por ser generoso, de la ex canciller Mondino. Sí, ahí hay muchas hipótesis de qué es lo que pasó, ¿no? Lo único claro es que no fue Mondino la que tomó esa decisión de votar a favor de Cuba en las Naciones Unidas, condenando el bloqueo de Estados Unidos. No fue una decisión personal, unilateral o descontextualizada. O alguien en el gobierno le hizo creer a Mondino que tenía que ir por ese camino, o como algunos otros sospechan, el embajador argentino en las Naciones Unidas, Lagorio, que ya el gobierno anticipó que lo iba a remover, era quien todavía tenía esa llave, era quien tenía en definitiva que emitir el voto. En su entorno dicen que él recibió un mail de la canciller diciendo haga lo que tenga que hacer, mantenemos un voto, pero bueno, podría ser un mail que le haya dejado abiertas las opciones o que no haya sido contundente. Pasaron muchas cosas en el medio. En algún momento se tendrá más precisión de cómo fue. Yo me inclino a pensar que el embajador saliente usó su potestad para ejercer el voto y así lo hizo. Pero bueno, cosas de la política que, como siempre, tardaremos, no creo que mucho tiempo en empezar a entender qué fue lo que pasó. Pero volviendo a lo que es esta semana, hay que pensar que la semana pasada se erró con la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés de la política monetaria de 40 a 35%. Esto debería generar en los próximos días un movimiento del dólar, porque claramente está anticipando la decisión del Tesoro de bajar la tasa de interés con la que remunera la deuda
que coloca, ya sean fundamentalmente las LECAP, que son las que tienen la tasa de interés fija, y que es el instrumento que se utiliza para hacer el carry trade. Por lo tanto, uno podría creer que algunos fondos de inversión que obtuvieron una renta del 50% en dólares hasta ese monto, según cuándo entraron y cuándo salieron de este ejercicio financiero, esta operación financiera, pero se pudo obtener si fuiste agresivo hasta ese valor de 50% de rentabilidad. Es muy probable que intenten capitalizar ahora esa renta y llevarse los dólares que en algún momento vendieron para apostar a la tasa de interés en pesos. Veremos si se confirman. Yo creo que hoy y hasta tener puesto el resultado en Estados Unidos, nadie va a tomar una decisión porque la va a considerar apresurada. Es muy probable que esta estabilidad financiera se extienda hasta mediados de esta semana, cuando ya con el resultado electoral puesto y con la licitación del Tesoro realizada, ahí veremos cómo es el comportamiento de estos fondos de inversión y qué es lo que pasa con la estabilidad de los dólares financieros y del dólar paralelo o dólar blue. Hoy da la sensación, como decía, que hasta el miércoles no va a haber grandes movimientos, pero a partir de ahí, con el nuevo escenario ya listo, la nueva cancha preparada o definida para jugar el partido, ahí se empezará a evaluar o a ver cómo evolucionan las distintas variables. Fer, hay un elemento que estoy viendo que el gobierno quiere empezar a instalar, que es el tema de la ¿cómo se dice? Coexistencia de monedas, la competencia de monedas. La competencia de monedas. Sí, no sé si estuviste atento, pero esta semana salieron a decir algunos referentes económicos del gobierno, financieros más que nada, esto de que no hay que cambiar dólares, hay que hacerlo circular. Después dijeron que salió un estudio ayer, un informe ayer creo, o el viernes, sobre que van a hacer una dolarización, que adviertes una dolarización. No sé cómo lo estás viendo esto. Para mí, yo tengo la impresión de como que el gobierno está interesado en esto, que le preocupa que el dólar siga bajando muy fuerte y que ve como que puede romper un piso que no es el que quiere que rompa, digamos, pero no sé vos cómo lo estás viendo. Ya, está claro que el gobierno quiere que circulen dólares porque es la única garantía que tiene de mantener este tipo de carry trade funcionando. Siempre se habló de la cantidad de dólares en efectivo que los argentinos tienen atesorados. Había estimaciones que decían que eran los 170.000 a 200.000 millones de dólares en efectivo. Esto es no las tenencias de cuentas bancarias en el exterior ocultas, sino la plata, los dólares físicos que los argentinos tenían en caja de seguridad, en colchones o guardados fuera del sistema financiero. De ese total se blanquearon unos 18.000 o 19.000 millones de dólares en este proceso de blanqueo tan exitoso que llevó adelante la administración de Milei. Pero es claro que todavía la cantidad de dólares que hay fuera del sistema es, se puede decir, 10 veces más de la que se blanqueó. Entonces, el gobierno quiere que esos dólares entren al sistema, lo necesita, apuesta a eso. Y por eso incentiva a realizar este tipo de operaciones. No venda los dólares en el mercado, usarlos directamente, pagar tus cuentas en dólares. Lo cierto es que mientras no se pueda pagar impuestos en dólares, la gente le da lo mismo pagarle a un proveedor en dólares o cambiarlos por pesos y pagar en pesos. Va a depender mucho de qué tipo de cambio le ofrezca uno y otro. Bueno, un problema que están generando para fomentar este tipo es el tema de la falta de pesos, es algo que también se está sintiendo en el mercado y esto está llevando a que, bueno, como veníamos hablando en los últimos programas, que caigan los tipos de cambio paralelos. Eso también para mí le mete presión al interés del gobierno para que circulen más dólares.
Sí, a ver, que baje más el tipo de cambio no le conviene al gobierno, está claro, No. ¿no? Le hace perder más competitividad a la moneda. En un esquema regional donde el resto de las monedas se están devaluando, porque en Brasil se devaluó en estos días muy fuerte el real, y eso en Chile se devaluó también muy fuerte el peso chileno. Entonces, el gobierno no puede o no le sirve que el peso se siga fortaleciendo en este esquema. Por lo tanto, tiene un incentivo a frenar de alguna manera esta apreciación del dólar, o que se siga cortando la brecha entre los dólares paralelos y los dólares y el dólar oficial. Así que incluso en un esquema de freno del carry trade, que ejerce alguna presión sobre los dólares financieros, hasta es probable que el Banco Central la convalide, dejando que se mueva un poquito. Pero bueno, habrá que esperar que estén todas las los hechos políticos que están, y económicos, como la licitación del Tesoro, que están sobre la mesa. Hay que esperar que se terminen de definir para ver cómo van cuadrando uno con otro. Y seguramente, bueno, ya para la semana que viene ya tendremos al menos parte de la respuesta que estás planteando respecto de la licitación y las elecciones en Estados Unidos, así que seguramente lo volveremos a analizar en el programa que viene. Sí, yo creo que lo más interesante sin duda es la elección en Estados Unidos, ¿no? No se puede proyectar nada sin tener esa definición ya concretada. Así que con eso puesto empezaremos a poder auscultar un poquito mejor a los distintos actores de la sociedad. Perfecto, Fernando. Así que nos reencontramos en 7 días. Nos vemos entonces. Un abrazo, que la pase bien. Un abrazo, Marcelo, un abrazo, Pilar, que estén bien. Igualmente. Perfecto. Ha sido Fernando Alonso con su análisis sobre la realidad política y económica nacional, y en este caso internacional también, en vistas a las elecciones de la cual venimos hablando desde el principio del programa en Estados Unidos para mañana. Vamos a la tanda y luego seguimos con Pilar Wolfert. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venís a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert en Precisiones. Y seguimos en Precisiones, actualizamos los datos del tiempo, una leve baja en la temperatura, 2 décimas de grado, de los 18,3 con que arrancamos el programa estamos ahora en 18 grados 1 décima. Recordemos que después de la gran tormenta que tuvimos a la mañana, ahora mainó un poco la cosa, pero que en cualquier momento pueden volver a producirse lluvias en esta parte de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Pero bueno, lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a hablar con Pilar, y Pilar, el Banco Central sigue comprando dólares y las reservas
mal que mal están subiendo. Sí, no tanto como Marce. se pensaba que iban a subir, pero suben, va. Sí, Marce, hoy el Banco Central compró 30 millones y por primera vez en mucho tiempo llegaron a los 30.127 millones. La verdad que es un dato importante, pero bueno, lo cierto es que también, por otro lado, siguen en negativo las reservas del Banco Central. Esto... Las netas, digamos. Claro, las netas, porque viste que el mercado hace el cálculo de le explicamos a quienes nos escuchan, porque por ahí no saben. Tomamos las reservas brutas. Las reservas brutas están muy positivas, están en 30.127 millones. Pero las netas, que son las que toma en cuenta el mercado, que es la disponibilidad que tiene el Banco Central para hacer pagos, o sea, la liquidez que tendría, no está en un terreno positivo. Todavía sigue un poco negativa, aunque mejor que hace unos meses, porque claro, el gobierno logró ir comprando dólares y esto lo beneficia en este sentido. Pero bueno, Marce, hablábamos recién de las elecciones en Estados Unidos y un elemento clave que se va a ver después de las elecciones en Estados Unidos es un poco una mejor o peor perspectiva para las reservas, porque la expectativa está puesta en que si gana Trump las elecciones, va a haber una mayor posibilidad de llegar a un acuerdo con algún organismo internacional de crédito, porque Argentina recibiría el apoyo de Estados Unidos. Esa es la expectativa. Hay que ver si es verdad. ¿Viste el famoso meme de verdad versus expectativa? Sí. Bueno, hay que ver si eso se concreta realmente, pero bueno, hay una idea de que eso va a suceder. Mientras tanto, tenemos un mercado cambiario que, por otro lado, también está favorable para el gobierno. Hoy el tipo de cambio paralelo bajó a lo largo de la jornada, en lo que va de la jornada, porque todavía no terminó, y está en torno a los 1.170 pesos. Por otro lado, también los tipos de cambio financieros bajaron. Y el dólar MEP, te digo que está muy barato, está 1.148,63. En tanto que el contado con liquidación está a 1.178 pesos. Esto la verdad que me parece que es un tema importante a tener en cuenta, porque hoy el contado con liquidación subió un poquito y estos tipos de cambio arbitran al dólar blue, o sea que van a ser un poco parámetro de cómo van a seguir las cotizaciones. Recién hablábamos con Fernando que la expectativa es que vayan a tender a la baja, a seguir tendiendo a la baja, pero bueno, hay que ver qué pasa finalmente. Y por otro lado, el riesgo país está en 955 pesos, por debajo de los 1.000 puntos básicos, pero subió un poco en los últimos días, porque hubo como una leve baja de los bonos. En los últimos días como que bajó un poco la cotización de los bonos que la venían rompiendo. ¿Qué es lo que pasó, Marce? Bueno, se dan varias situaciones. Por un lado, hay una toma de ganancias por el rally alcista que venían teniendo las acciones y los bonos argentinos. Hoy, por ejemplo, a las energéticas le fue súper bien en la bolsa. A las empresas energéticas, a las acciones les fue muy bien. Tuvieron un salto inicial de 7%, más o menos, hasta 7% algunas acciones, y después terminaron subiendo hasta 5%. ¿Por qué es esto? Porque esta semana va a haber muchos balances de empresas, Marce. Es semana de balances de empresas en la bolsa argentina. Y las energéticas van a presentar balances y parece que van a ser bastante buenos. Ya le venía yendo muy bien a los bancos, dicen muchos que ahora es el turno de las energéticas. Veremos a ver si esto se comprueba en la realidad. Tuvo algo que ver el aumento de combustibles y de tarifas. Eso, ¿no? Te iba a decir. Para mí, el elemento que más incide hoy en este salto de las acciones de las empresas energéticas es el aumento de las tarifas del gas, de la luz y también de los combustibles. De hecho, hoy el gobierno ajustó un poco el precio del biocombustible, justamente, hoy a la mañana. Así que bueno, ¿por qué es esto? Porque les quedó corto el ajuste anterior. La economía, si bien es cierto que la inflación se está desacelerando, es una inflación muy alta la que tiene la Argentina todavía a nivel anual, ¿no? Sí. Por ejemplo, me decían que en los últimos 6 meses la inflación estuvo en torno al 33%. Bueno, pero la acumulada en el año es mucho mayor. Sí. Entonces tenemos que ver que venimos de una inflación muy fuerte en los primeros meses del año, que se va aplacando un poco, pero la inflación en dólares sigue siendo alta. Y otra cosa que está pasando es que por ahí los bienes de consumo están desacelerando, pero lo que es la energía y las tarifas siguen presionando fuerte sobre el bolsillo de la gente, siguen subiendo fuerte. Y representa, me decían algunos, entre un 10% más o menos de la inflación total. Entonces, bueno, la verdad que incide fuerte en el bolsillo de las personas y es algo que vos no podés dejar de consumir.
Sí, aparte recordemos algo, venimos hablando varias veces en cuanto a la composición del índice de precios. Repito, no es que el INDEC esté metiendo mano ni nada de eso. Lo que pasa que la inflación actual se mide en base a una canasta de consumos de otra época, en la cual, en esa época, las tarifas tenían un peso dentro del gasto promedio de una familia mucho menor al que tiene en la actualidad. Una vez que se actualice, bueno, la Bani había dicho que más o menos para esta época iba a anunciarlo, ¿no? Creo que se retrasó un poco. Una vez que se da a conocer la nueva composición del índice de precios, que es lo que hacen todos los organismos de estadística más o menos cada 10, 15 años, quizás el peso de los servicios sea otro. A lo mejor están esperando que pase justamente todo el aumento de tarifas para hacerlo cuando ya el trabajo sucio esté realizado, no sé. Otro tema, Marce, hay que ver qué pasa de acá hacia adelante con el tema de la tasa, ¿no? Porque viste que el gobierno bajó la tasa la semana pasada, lo mencionábamos recién en el programa también. Bueno, ahora hay que ver esto cómo incide en los tipos de cambio, ¿no? Porque hay una expectativa de que algunos pesos de que hoy están por ahí invertidos en algunos plazos fijos empiecen a ir quizás hacia el dólar u otros instrumentos, algunos aprovechando incluso que está muy barato, porque hacia adelante hay una expectativa de leve suba, aunque hoy se moderó la expectativa de suba, hoy los futuros del dólar estaban con una tendencia de corrección a la baja, pero sí cuando se levante el impuesto país, cuando termine la implementación del impuesto país, y cuando se levante el cepo, si en algún momento llegue ese famoso momento, ahí sí va a haber una suba. Y el mercado lo sabe y apuesta a que eso suceda. Y también está muy atento a qué pase con los dólares, con la llegada de dólares del exterior. Si llegan o no los dólares del Fondo Monetario Internacional y se hacen efectivos los dólares del Banco Mundial, ahí vamos a ver un mercado que va a hacer sus apuestas al dólar. En función de lo que suceda con eso. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central van a estar más acotadas, el poder de fuego del gobierno va a estar más acotado, va a tener, va a haber para el año que viene las expectativas de liquidación del campo, son positivas pero tampoco son descollantes. Entonces eso hacia adelante también preocupa. Y también hay que tener en cuenta que al campo no le está yendo bien este año, Marce. El campo está... Evidentemente, al ser un sector exportador y estamos hablando de competitividad... Bueno, hay un tipo de cambio, claro, que no favorece el comercio exterior. Claro. Entonces, Argentina, uno de sus motores económicos era siempre el agro. Bueno, y ahora empieza también a ser la energía, pero si no se vuelve más competitiva en cuanto al tipo de cambio, tiene un problema grave en ese sentido porque no va a generar los dólares que necesita la economía. Si no llegan los dólares del Fondo Monetario Internacional, tampoco está esa muleta. Claro, bueno, hoy justamente el vocero Adorni anunció la finalización de las obras de reversal del gasoducto norte, lo cual se supone que para el año que viene, con esto, no tanto por exportaciones, sino por importaciones que se dejarían de hacer, el frente externo, que estaría un poquitín resentido por el lado del agro, se compensaría con eso. Veremos todavía, porque todavía son números preliminares, ¿no? Pero podría haber una ventaja por ese lado. Así que, yo creo, Marce, que hacia adelante hay que ver cómo se hacen efectivos estas promesas que hace el gobierno de todo lo que va a ingresar. Me parece que ahí hay una clave importante. El gobierno está dando un mensaje a los mercados constantemente. El mercado quiere ser optimista, pero si no consigue los resultados que se está proponiendo, hoy, por ejemplo, salió el dato de despacho de cemento. Sí, 20% bajo. Fue una caída muy fuerte interanual. Esto te refleja lo que está pasando en la construcción. Sí, básicamente obra pública, digamos, pues más allá de que pueda haber construcción privada, el grueso de la construcción es obra pública. Bueno, además, yo se lo he preguntado concretamente al presidente de Camarco, a Weiss, y le dije, ¿se puede sobrevivir? ¿La industria de la construcción puede sobrevivir sin obra pública? Y me dijo directamente, no. Totalmente, es así. Y ahora vos tenés una situación, esto de la tasa también, hacia adelante, la idea es que dinamice el crédito, ¿no? Esto y también el tema del blanqueo. Lo que quiere el gobierno es que se dinamice el crédito en dólares con la apuesta que hace de los dólares del blanqueo, ¿no? Era una de las apuestas que hacía. Pero bueno, hay que ver cómo funciona. Y por otro lado, no tenés rendimiento en dólares para el pequeño ahorrista, no tenés rendimiento en pesos para el pequeño ahorrista, hoy no le estás ofreciendo ningún instrumento que le convenga. El instrumento que más rindió a lo largo de este año fue el plazo fijo UVA.
Sí. Con una Hay que inflación... hacerlo a 6 meses de mínima. Bueno, por eso, 180 días. Sí. Es un tema... No todo tiene espalda para Por aguantar 6 eso, meses. entonces ¿no? ahí Pero el pequeño ahorrista te das cuenta que no está invirtiendo prácticamente porque no tiene dónde ir, está tratando de apostar. ¿Sabes con qué se financia mucho? Bueno, con los rendimientos de las billeteras virtuales, sí. que ahora cayeron mucho también por el tema del cambio de tasas, Ujú. con algunos instrumentos de inversión en la bolsa, apuestan algunos, pero tampoco tiene al dólar como refugio. Entonces, hay un problema importante que también la gente no tiene pesos, no está teniendo pesos para invertir, Claro. y se están resistiendo hasta último momento a vender sus dólares. Esa es la realidad. También por eso el dólar está tan planchado, porque no hay pesos para alimentar ese mercado, por eso el dólar blue está tan bajo y sigue cayendo. Y sí, bueno, lo que se está por caer son el tiempo del programa, así que vamos a dar paso a la tanda correspondiente y después seguimos con el homenaje a Quincy Jones, con un tema que aquellos que tienen algunos años y recuerdan un teleteatro que se dio policial con José Slavin, después con Nacho Quiroz, que se llamaba División Homicidios. Bueno, la música de ese programa era justamente esto, que en realidad está robada de una película que se llamaba Las cintas de Anderson Tapes. De ahí viene este tema de Quincy Jones, después de la tanda. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
encantaría seguir escuchando a Quincy Jones, pero bueno, ya lamentablemente nos quedan segundos para terminar el programa, así que aprovechamos para despedirnos. Nos quedan varios temas para desarrollar sobre la inflación, pero bueno, todavía va a haber tiempo en próximos programas para hablar del tema, sobre la actividad económica. Algo hablamos también del tema de los despachos de cemento, así que parcialmente está cubierto ese tema. Así que, Pilar, aprovechamos para despedirnos de nuestra audiencia, dejarlos en la compañía de Sergio Cerrillo, que en unos segundos más se sumará en la construcción de Desbordados. Dale, Marce, nos vemos la semana que Y viene. nos revemos dentro de una semana aquí en este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17 por AM 1220 Comedios. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.